Urdemon se presenta frente a Hyun-soo, el cual recibe la tarjeta de presentación que se le da y la mira pensativamente, mientras Urdemon se dice a sí mismo que al conocerlo en persona siente una energía aún más increíble de él, preguntándose si realmente es alguien que se despertó hace solo un mes. El prota no puede creer que la persona que ha alcanzado el clímax de los cazadores esté frente a él, el presidente del comité de estrategia de portales, y se presenta diciendo que está encantado de conocerlo, mientras él está impaciente porque no puede creer que ese tipo esté tan tranquilo a pesar de saber quién es. Este se disculpa afirmando que lamenta la repentina visita y se le hace raro que se sorprenda por cosas tan inesperadas. Comenta que la verdad es que no sabe hablar coreano, está usando el dispositivo de comunicación que el señor Andersen ha creado. Ese dispositivo se basa en la tecnología que utiliza Jill Urdemon, y las primeras palabras que escucha Hyun-soo de Isaac es de él quejándose y afirmando que ese lugar huele a mierda. Urdemon le llama la atención a su discípulo Isaac y le pregunta si acaso no le había dicho que acciones como esas son descorteses. Él está bastante seguro de que le había dicho que no actuara así, y se pone de excusa a decir que no puede entender sus palabras, pero aquel cazador sabe que actualmente él está usando el modo coreano, e intrigado por lo que está pasando, Hyun-soo escucha cómo él le pide a su discípulo que también debe utilizar el dispositivo de comunicación, y aceptando a regañadientes las palabras de su maestro, de forma bastante seria se le pide a Isaac que se presente adecuadamente, pero lo único que sale de su boca es repetir su nombre, Isaac, haciendo que el prota se dé cuenta que ese bastardo es grosero, e irritado se presenta diciendo que es para Hyun-soo. Urdemon se disculpa con este porque ese niño todavía es inmaduro, y este responde que eso no importa, todo el mundo es hacia esa edad, y como reprimende se le da un tremendo golpe a su discípulo, ya que eso es lo que hace un buen maestro. Sobándose se le pregunta a su maestro si acaso no le había dicho que se abstuviera de hacer eso, y observando esta interacción Hyun-soo se pregunta por qué siente que está mirando sus interacciones con el maestro cuando los mira, así que sin más rodeos, el prota le pregunta a este por qué se encuentra allí, mientras el demonio celestial piensa que él es un discípulo educado y asombroso, así que supone que puede guardar silencio y observar por hoy. Urdemon contesta que no andará por las ramas. Como presidente del comité de estrategia de portales, le gustaría que se convirtiera en uno de los miembros del comité. Mientras tanto, aquella mujer está bajo la lluvia llorando incesantemente. Está presenciando un combate o más bien una paliza en la cual no puede intervenir. Un sujeto está golpeando con bastante furia a Knight, acercándose con intención de no parar. Afirma que todo eso lo está haciendo por King. Ensangrentado y en el suelo, Knight le pide a su compañero que se detenga, pero este preparando su siguiente golpe afirma que eso es porque King está decepcionado, impactando aquel ataque contra Knight y mandándolo a volar bastante lejos. Sin dejarlo caer, se le pregunta qué es lo que va a hacer a partir de ahora. Sin poder hacer nada en esa situación, ella solo puede quedarse viendo, mientras ese tipo le pregunta a Nate si no solo no se dio cuenta de la singularidad que estaba frente a sus ojos, sino que también sus planes fallaron. Si la decisión dependiera de él, lo mataría de inmediato, pero parece que King ha mostrado su misericordia y ha decidido darle una oportunidad más. Otra mujer con una sombrilla se acerca al lugar, mientras ese tipo le informa a Nate que esa es su última oportunidad, debe capturar a la singularidad, no importa el medio que use esta vez, alejándose de esa forma tranquilamente de la zona y dejando a Nate en el suelo. Aquella chica sale a correr buscando consolar a su maestro, quedándose a su lado y resguardándolo de la lluvia. Al mismo tiempo, en el departamento de Hyun-soo, este le pregunta a Urdemon qué es lo que quiere decir con singularidad. Él le dice que hace 2 años vio una visión en una batalla de ruptura del portal, las 3 existencias que protegerán la tierra de un mal extremo. Llaman a esas existencias singularidades. El prota le pregunta si hay alguna razón especial por la cual lo vea como una singularidad, y este responde al cazador Park Hyun-soo que su habilidad es la interferencia de tiempo, al igual que la reconstrucción del mismo, y luego de darle un trago a aquel vaso de agua que tenía enfrente, dejándolo en la mesa completamente vacío. De un momento a otro el agua que estaba en esta comienza a resurgir, dejando al prota bastante asombrado, pues no puede creer que la taza se haya llenado de agua de nuevo. Urdemon comenta que podría observar a través del tiempo e interferir con él, y Hyun-soo le pregunta si acaso es una máquina del tiempo. Él le responde que es un poco diferente, pero es similar. Él le afirma al prota que ha visto todas las peleas del cazador Park Hyun-soo, la que tuvo con el Imugi, con Jackson e incluso con el rey hechicero. Supone que se puede sentir ofendido por ello, y con bastante molestia se le responde que claro que es así. Urdemon pide disculpas por ello, pero afirma que no mira nada de la vida privada de nadie, así que no debe preocuparse por eso, y aceptando sus disculpas, Cheong-gyun sonríe porque su discípulo mantuvo la dignidad del sucesor del demonio celestial bastante bien. Urdemon le dice al prota que después de ver todas esas batallas, está seguro de que es una singularidad, afirmando que Isaac es una de las 3 singularidades que ha encontrado el comité de estrategia de portales, así que le
le ruega al cazador Park Hyun-soo que se una al comité de estrategia de portales y salve a la humanidad junto con ellos. El prota le dice que ha escuchado todo lo que tenía que decir, pero todavía pertenece a los Leones Rojos, y Ordemon le pregunta si acaso lo que está diciendo es que primero tiene que discutir con el líder del gremio, Hayurak, y este responde que es así. Ese parece ser el caso después de todo. Le gustaría tener más tiempo antes de darle una respuesta, y dando por entendido eso, Hyun-soo le dice que entonces lo llamará a través del número en su tarjeta de identificación, y abandonando el departamento del prota, Ordemon se despide y dice que espera que se una a ellos, pidiéndole de esa forma a su discípulo que vaya con él, y cerrando la puerta después de aquel encuentro. El prota estaba nervioso porque casi no cierra el agujero negro porque se olvidó de él, pero su maestro le pide que espere un poco más, todavía no pueden hacerlo, y en ese momento la perilla de la puerta comienza a moverse. La puerta se abre y es Isaac el que planea entrar. El prota ya lo esperaba y dice que entrar a la casa de alguien sin su permiso es descortés, pero con bastante descaro él le pregunta cómo es que supo eso. Él había escondido su presencia antes de entrar. Hyun-soo responde que a su nivel eso no es nada, es bastante patético. Isaac comienza a cargar energía en su puño y le dice a Hyun-soo que no puede creer lo que está escuchando. Para este punto solo le dan ganas de pelear con él. Isaac está sorprendido y le pregunta a Hyun-soo cómo es que lo pudo detener, y con una sonrisa este le responde que viene tan lento que está bostezando. En otro lugar, aquella mujer está tratando de curar a Night. Con lágrimas en sus ojos le pregunta a su maestro si acaso se encuentra bien, pensando que aquel bastardo lo lastimó bastante. Ella se alarma al escuchar los quejidos que vienen de Night, e inmediatamente se disculpa con él diciendo que lo siente. Una mujer entra en la recámara y afirma que es una persona muy desagradable. Ella es el alfil, y le pregunta a Night cómo está. Este arremete con otra pregunta pues quiere saber por qué vino, y acomodándose un asiento ella le cuestiona si acaso tiene que venir por algún motivo en específico. Simplemente se emocionó después de escuchar sobre su paliza y no pudo evitar verlo, riéndose por la condición en la que está Night. Este le dice que ese es un castigo del rey, así que le pregunta qué se supone que debe hacer. Luego de que aquella mujer se marchara del lugar, el alfil le dice que incluso si no es eso, sabe todo lo que es bueno para ella, preguntándole si acaso no es verdad. Parándose con bastante molestia, este le pide que escuche bien, debe dejar de decir tonterías e irse, pero ella le responde que también está ocupada, no vino aquí para nada, y sacando de quicio a Night por su actitud. Bastante tranquila, ella le pregunta si acaso no quiere escuchar. Ella afirma tener algo bastante útil para él, lo cual llama la atención de este. Calmándose decide escucharle y le pregunta qué es. Ella responde que antes de eso, tiene una condición para decirlo. Night quiere saber a qué condición se refiere, y observando la actitud arrogante del alfil, escucha cómo ella le dice que si sigue su información y tiene éxito en la misión, debe hacerle un favor más tarde, de forma incondicional sin poder preguntar ni siquiera poderse negar. Él sabe que aunque el rey y la reina no sepan de eso, es muy arriesgado aceptar esa oferta, así que bastante tranquilo le responde que no hará eso, no pondrá su nombre en juego. Ella afirma que los espíritus oscuros han comenzado a moverse. Alistándose, Night le pregunta si acaso está hablando del puñado de fuerzas despertadas que se oponen a la sociedad de cazadores y al centro de medidas contra portales. Él había escuchado que está compuesto principalmente por gente común. Ella responde que así es, hay muchos a los que no les gusta el mundo cambiado debido a los cazadores. El centro de estrategias de cazadores y portales aprobó una resolución que hace que las armas de fuego personales sean ilegales en este planeta. Por lo tanto, la fuerza de los cazadores actuales era completamente absoluta. Humanos gobiernan sobre los humanos sin ninguna forma de oponerse a ellos. Este responde que eso es lo que causa el terrorismo, y ella afirma que así es, no tiene ningún efecto, aunque eso era solo hasta ahora, y entregándole una tarjeta, Night le pregunta qué es eso. Ella responde que eligieron a Black Thunder como el líder oficial, esa es la información de contacto. Night sabe que él es uno de los rangos mejor clasificados, una persona que le ha dado la espalda al centro de estrategias contra portales mientras era un despertado que incluso se menciona como la clase S de próxima generación, y con una sonrisa el alfil le pide a Night que entonces escuche su plan ahora. Todo el edificio donde se encuentra el departamento de Hyun-soo ha estallado, y las personas asustadas salen de sus hogares preguntándose qué es lo que está pasando. Todas las ventanas están completamente rotas. Se preguntan si acaso es debido a la electricidad. Quieren saber qué deben hacer ahora. Presentándose ante sus vecinos, Hyun-soo les pide perdón, admitiendo que cometió un error mientras entrenaba. Muchos de ellos le dicen al cazador Hyun-soo que no importa, deben vivir tranquilamente un poco más, recordando que la última vez puso patas arriba toda la ciudad, pero una de las residentes de ese edificio dice que no importa cuán heroico sea, eso es inaceptable, y otro sujeto dice que sin embargo, deben recordar a cuántas personas salvó el cazador Hyun-soo. El prota vuelve a pedirles perdón y les dice que arreglará las ventanas ahora mismo y pagará los daños de cada casa, sin excepción alguna. Dicho eso, todos los vecinos dicen que entonces no habrá problemas y deciden entrar de nuevo, mientras el prota se lamenta y suspira porque todo es culpa de ese maldito niño. Sabe que de todos modos, no puede vivir en otro lado debido al agujero negro, y se pregunta
si es que acaso debería comprar todo ese edificio. El demonio celestial le dice que debería hacerlo y luego decorarla con un patrón de jade y dibujar un dragón negro en cada pilar. Y regresando a su departamento, el prota le dice a su maestro que debe continuar. Ambos están disfrutando de una deliciosa pizza y el demonio celestial está bastante animado por eso. Cheonggyeon afirma que eso no pierde ni siquiera en comparación con el gyoza. Saboreando quiere saber cuánta comida deliciosa hay en este mundo y su discípulo le responde que lo dejará probarlos uno por uno. Están tan fascinados degustando aquella maravilla de pizza que incluso se les olvidó el cazador que tienen a un lado, el cual en ese momento se despierta bastante confundido y mirándolo fijamente con bastante soberbia. Hyun-soo le pregunta si acaso ya se despertó. Isaac está bastante confundido y pregunta si realmente perdió, y el prota bastante tranquilo se acerca a él y le pregunta por qué está haciendo un escándalo, pidiéndole a este que tome una rebanada de pizza y se lo coma, pero este tipo está completamente nervioso y afirma que no pudo haber perdido, cosa que es inmediatamente refutada por Hyun-soo, el cual le dice que efectivamente así ha sido. Isaac piensa que es imposible perder ante alguien con su nivel, comentario que solo hace que el prota suspire. Cheonggyeon le dice a su discípulo que cree que él debe tener una historia, y Hyun-soo le pregunta quién demonios no podría tener una historia en este mundo, cosa que obviamente escucha a Isaac, y bastante molesto le pregunta a este qué demonios es lo que está diciendo, levantándose mientras Hyun-soo se intenta disculpar. Él afirma que es un tipo raro, molesto y apretando sus dientes no puede aguantar más, así que con bastante emoción le pide al cazador que tiene enfrente que lo hagan de nuevo, pero en ese momento llega Ordemon a aquel departamento y regañando a Isaac, le pregunta qué es lo que acaba de pasar. Hyun-soo recibe con bastante tranquilidad a este tipo, el cual se disculpa con él por los incidentes que ha cometido su discípulo, y furioso con este, Ordemon le pide a Isaac que se disculpe ahora mismo, y aunque aquel chico intenta poner una excusa, su maestro le pide que lo haga sin perder más tiempo. Sin más remedio y después de un golpe, Isaac tiene que disculparse con Hyun-soo, el cual está bastante contento por haber logrado eso, y esta vez retirándose del lugar de verdad. Ordemon le pide a su discípulo que lo siga, pateándolo al otro lado del portal y volviendo a regañarlo. Bastante nervioso y con una sonrisa le dice a Hyun-soo que entonces esperará que se ponga en contacto con él, y antes de retirarse del lugar, decide decirle una cosa más a Hyun-soo, informándole que ya ha sido registrado oficialmente como clase S en el Centro de Estrategia contra Portales, afirmando que el nacimiento de un nuevo cazador clase S es algo que el mundo debería celebrar. Luego de que Ordemon se fuera bastante alegre, el prota se pregunta si realmente se convirtió oficialmente en un cazador de clase S. Nunca esperó que llegara un día como ese. Bastante furioso, su maestro le pide que deje de perder el tiempo y vayan a entrenar ahora mismo. Y volviendo adentro del portal, Cheonggyeon le dice que la segunda mitad de las 6 formaciones del arte marcial del paso del demonio celestial le recuerda a este que los demonios celestiales son seres que asesinan a los dioses, y meditando el prota se pregunta si acaso asesinar dioses tiene sentido. Su maestro le dice que matar a un dios no tiene sentido. Él también pensó lo mismo, pero pronto descubrió algo que lo hizo cambiar de opinión. Ese dios es un enemigo formidable al que se enfrentarán los demonios celestiales, un adversario divino que al luchar usaría todas las artes marciales y el conocimiento de los demonios celestiales pasados. Ese es el significado de demonio celestial, la segunda mitad de las formaciones de los 6 pasos del demonio celestial. La primera habilidad, nubes dispersas, emana una energía formidable en el demonio celestial, provocando de esa forma que Park Hyun-soo siente una gran presión. Comprendo la primera habilidad de la segunda mitad de la formación de 6 pisos del demonio celestial, nubes dispersas. Nivel de comprensión 37%. La segunda habilidad, flujo celestial, debe liberar al viejo cuervo y burlarse del cielo. Comprendo la segunda habilidad de la segunda mitad de la formación de 6 pasos del demonio celestial, flujo celestial. Nivel de comprensión 33%. La tercera habilidad, resonancia celestial. El prota solo puede pensar que ese es un gran movimiento. Si tal persona fuera el enemigo de los cazadores, solo pensar en eso es bastante aterrador. Cheonggyeon le dice a su discípulo que debe transformar la enorme electricidad estática generada en la atmósfera con la resonancia celestial y de esa forma crear la tan maravillosa cuarta habilidad, relámpago celestial. La habilidad de conectar la resonancia celestial y el relámpago celestial deja caer el cielo cansado y de esa forma se crea la quinta habilidad, gota celestial. Un sello de muerte está grabado en el cielo caído. Esa es la sexta habilidad, el sello del alma celestial. De esa forma nos dirigimos al hospital, yendo directamente a la ubicación en la que está alojada Hae-yurak. Viéndose en un espejo, esta ni siquiera logra reconocerse, y sin poder soportar la impotencia a punto de llorar, temblando solo puede empezar a lamentarse. Para este punto ha perdido demasiados miembros, es una líder bastante inútil. Llorando se da cuenta que una persona está a punto de entrar a la habitación, es la señorita Lee, la cual bastante preocupada le pregunta a Soo-uni cómo está. Había escuchado que había despertado y por eso vino a verla, y escuchando lo desconsolada que está su amiga,
Esta simplemente puede comentar que lo siente, pero se alegra de verla sana y salvo. Yurak le dice que no es malo escuchar eso, ni siquiera puede usar sus habilidades en este momento de todos modos. Lee le dice que no debe preocuparse demasiado, eso solo puede ser temporal. Yurak le pregunta si acaso todo está bien afuera, y ella le responde que así es, lo estará, una vez que los fragmentos hayan sido atacados. Además, Hyun-soo se ha convertido en un héroe nacional, y Yurak se molesta porque aunque su jefe ha despertado todavía no ha venido. Lee le informa que él no se ha movido en una semana desde que el señor Robin se fue. Esa le pregunta si acaso se está refiriendo a Ordemon, y tras una respuesta afirmativa, no puede creer que él se haya acercado a Hyun-soo en aquel pequeño departamento. Estos dos están saliendo de su sesión de entrenamiento, y bastante emocionado el prota le pregunta a su maestro qué es lo que opina. Quiere saber si acaso no piensa que mejoró bastante, pero este responde que es bastante parlanchín, y comenzando a hacer una rabieta, Hyun-soo le pregunta a su maestro si realmente no puede decir un cumplido, mientras que Chong-yeon comenta que este chico está tratando de igualarlo ahora. Piensa que es un poco inestable, pero en una semana estuvo cerca del relámpago celestial. Revisando su celular, el prota se da cuenta que ya despertó, y el demonio celestial le pregunta si acaso está hablando con la mujer de fuego, informándole que eso sucedió anoche. Hyun-soo le reclama a su maestro y le dice que debió habérselo dicho antes si lo sabía, pero este simplemente se ríe por los quejidos de su discípulo. El prota le dice que se tendrá que ir, y Chong-yeon le pregunta si acaso piensa ir así. No cree que debería hacerlo, pues puede oler su sudor desde allí. Y pasando a otra locación completamente diferente, el demonio celestial le pregunta qué es lo que están haciendo aquí. Hyun-soo le responde que ese es un lugar para lavar su cuerpo, mientras se está quitando la ropa. Confundido, Chong-yeon le pregunta si acaso no se dio una buena ducha en casa, y su discípulo responde que aquí puede deshacerse de la suciedad de verdad, dejando a este bastante pensativo. Pero si es así, afirma que sería adecuado quitarse la ropa también, y sorprendido por lo que acaba de hacer su maestro, el prota quiere saber cómo esto es posible. El demonio celestial de una forma bastante arrogante responde que puede vestirse como quiera. Afirma que no hay nada que no pueda hacer, cambiando por completo su look y dejando aún más fascinado a Hyun-soo. De esa forma nos enteramos que Chong-yeon simplemente se viste como lo hace para mantenerse fachero. Decide mantener un rango alto de elegancia para proyectar una buena imagen. Listos para entrar en las instalaciones, el demonio celestial le pregunta por qué está usando eso, y el prota responde que hay un lugar para detenerse antes de bañarse, llegando a una sala en la que varias personas se están compartiendo. Chong-yeon quiere saber por qué algunas personas se reúnen allí, y Hyun-soo le dice que hay lugares donde se puede jugar. El demonio celestial le pregunta a su discípulo qué es lo que esas mujeres tienen en sus manos, y este le responde que se llama Psique, es un ponche de arroz fermentado en agua. Pero bastante curioso, Chong-yeon se pregunta qué clase de grupo adora las ovejas y se las ponen en sus cabezas, comentario que provoca que su discípulo saque una carcajada. Este le pide que disfrute de los huevos duros, pues son perfectos para acompañarlos con su ponche. El demonio celestial responde que los huevos duros con jugo de manzana son lo mejor, y dándole un bocado a su maestro. Hyun-soo está bastante nervioso por todas las personas que se encuentran allí, y observando lo curioso que se está comportando este tipo, aquellas chicas se dan cuenta que es el cazador Park Hyun-soo, acercándose a él y comenzando a admirarlo. Una incluso corre para traer papel y lápiz y que les dé un autógrafo, y el demonio celestial, llamándolo bastardo, se asombra de que su discípulo sea muy popular. Este le dice que aún así es mejor que su maestro, lo cual provoca que se le dé un golpe para dejar las cosas claras, y entrando en aquella pileta de agua para relajarse, el prota afirma que eso es bastante refrescante, y Chong-yeon curioso le pregunta si acaso le gusta tanto, a lo cual este asiente con su cabeza. El demonio celestial simplemente suspira y piensa que ojalá tuviera un cuerpo para disfrutar tomar una ducha, levantando su mano y llamando la atención de su maestro con una sonrisa. Hyun-soo le pregunta a este si acaso es genial, y disfrutando de las sensaciones que está experimentando, este le dice a su discípulo que parece que es una persona útil. Luego de un tiempo y reuniéndose con Yurak, esta le dice que él había dicho que era especial, dejando sorprendido a Hyun-soo porque el señor Robin haya dicho eso, y acercándose de una forma bastante delicada a él, tomando su mejilla, ella afirma que ya lo sabía cuando estaba tan cerca. Ella le pregunta si acaso el señor Ordemon dijo algo más, y el prota responde que él le había dicho que oficialmente se convirtió en un cazador clase S registrado en el escuadrón de contramedidas de portales, ofreciéndole un café. Yurak le pregunta si acaso le ofrecieron unirse a ellos. Él responde que así fue, y entonces fue cuando le dijo que primero tendría que hablar con la jefe del gremio. Ella afirma que el señor Robin ha olvidado la parte más importante, la esperanza que les mostró el comandante Choi Seung-ho cuando lo mataron en la primera expedición del grupo de trabajo. Esas eran las tres singularidades. Cada uno de los clase S se divide debido a diferencias de opinión sobre la singularidad. Ordemon fue quien buscó activamente, incluso a costa de numerosos sacrificios. Arman se unió a él y Andersen lo siguió porque el ambiente de investigación era bueno. Ese fue el punto de partida para la creación del escuadrón de contramedidas de portales, y Jackson era quien necesitaba aumentar su fuerza sin depender de las singularidades. Takeshi, Jill, Ordemon y otros se unieron y formaron el gremio Experiencia Sombra. King Gran en China y Alexander en Estados Unidos también establecieron sus propios gremios por sus propios motivos. Dicho eso, el prota le pregunta entonces qué piensa la líder del gremio. Esta responde que realmente no
no tiene ninguna intención de hacer esto, solo quería proteger a sus compañeros con sus propias manos, preguntándole a este qué opina sobre eso, y Hyun-soo responde que eso es bastante genial. Ella le da las gracias por lo que acaba de decir, y cabizbaja, afirma que esta vez tristemente nadie se salvó, está poco calificada para continuar siendo la líder, pero el prota le dice que eso es la guerra, van a ese lugar peligroso para salvar a la gente, pero nunca es culpa de un líder que haya bajas en guerra. Sonrojada ella lo mira fijamente y le dice que es bastante bueno hablando, pensando que no puede creer que la hizo sentir tan bien, está siendo consolada por un niño. De esa forma le pregunta a Hyun-soo entonces qué es lo que va a hacer ahora, cuestionándole si se quedará con ellos. Este responde que después de escuchar las palabras del líder del gremio, se siente más decidido, está dispuesto a hacerse más y más fuerte para proteger a los demás, palabras que sacan una sonrisa en el demonio celestial, al mismo tiempo alegran y motivan a la líder Yurak, la cual con un tono bastante melancólico le dice a este que debe seguir su propio camino, es lo más natural ya que él ahora es un clase S, sabe bien quiénes son las personas que conoció, ella también tenía un vago sentimiento por ellos, así que le pide que tenga cuidado, apuntarán contra él, la singularidad. Bastante confiado este le responde que no tiene intención de caer en sus garras, diciendo eso con un tono bastante insinuante. Hyurak acercándose a él, dice que en su opinión quiere llevarlo a una isla remota con ella, y con orgullo, Hyun-soo le dice que no hay nada en este mundo que pueda atarlo, cosa que provoca una sonrisa en la cazadora Hyurak, la cual se acerca a este y le pide que la abrace, y bastante nervioso, este acepta y escucha como ella le dice que siempre debe estar atento y alerta. En esta tierra una persona puede volverse mala en un instante, y para su futuro, le desea lo mejor como colegas. Pasado un tiempo y en otro lugar completamente diferente, en una zona que pareciera estar abandonada, un gueto que tiene bastante similitud con Latinoamérica, en una bodega un grupo de personas escuchan a su líder, el cual les informa que el arma ha sido robada, así que le pide a sus cazadores, que tienen habilidades que superan las capacidades de los humanos, que tienen que luchar por sus derechos, tomar las armas y levantarse. Este tipo es Henrik, mejor conocido como Black Lightning, el líder del gremio Yusuf, formado por espíritus oscuros. Este les dice que deben derrotarlos y restaurar los derechos humanos. Ahora todos los espíritus oscuros son uno. Aquellos que traicionan a la organización serán golpeados por el trueno de su juicio. Y terminando su discurso de esa forma tan excitante, sale de aquella bodega y deja a todos los demás bastante animados. Afuera se encuentra con una persona vestida de payaso el cual lo aplaude, y molesto Henrik le pregunta quién es. Este lo llama por su nombre, Henrik Abrojimovic, también conocido como Black Lightning, capacidad de relámpago comparable a la clase S. Sin embargo, a pesar de ser un despertado, se enfrentó a los cazadores y unificó a los espíritus oscuros al convertirse en el jefe de la organización terrorista Yusuf. Aún más molestos por los comentarios de este payaso le pregunta quién es. Este simplemente responde con una palabra, Pierrot. Henrik le avisa que si eso es una tontería no funcionará, pero empezando a escuchar una carcajada, aquel payaso le dice que en serio. Al ver ese relámpago le cuestiona a Knight si acaso cree que fue una buena idea venir aquí. Henrik está bastante confundido por lo que está pasando y cuestiona si acaso él es una ilusión. Este vuelve a sonreír, pues no puede creer que tenga tan buena vista, y cortando el capuchón de un habano, este les pregunta de qué puede hablar con alguien que ni siquiera revela su verdadera naturaleza. Si no es real, eso significa que ni siquiera puede atacarle, y luego de una respuesta afirmativa por parte de ese payaso, le pregunta entonces qué es lo que quiere. Este le dice que lo que está buscando es formar una alianza, pero Henrik simplemente se ríe y afirma que eso es gracioso. Quiere saber por qué con él, cuestionando por qué debería hacerlo con alguien que no conoce. Sin perder su característica sonrisa, ese payaso le dice que eso es lamentable. Estaban dispuestos a apoyarlo con armas de fuego, rifles, explosivos y si quiere también misiles. Comentario que deja bastante alarmado este tipo. En otro lugar completamente diferente en medio del día, las personas están bastante tranquilas disfrutando de su vida, y de un momento a otro, saliendo de aquel humo, un grupo subversivo afirma que es la hora del Festival de Fuegos Artificiales, empezando su nueva exposición en París.